En la placa es un poco más tranca, ¿no? Pero se ve una especie de enmayado, o sea, un patrón intersticial reticular. Ahí es muy importante determinar si el cuadro es agudo o es crónico, ¿ya? Es una clínica. Si este paciente, por ejemplo, es un cardíaco, es un paciente que tiene ICC, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Entonces sería un edema intersticial pulmonar, que es lo que más me parece. Esta placa sí no me dice nada, no veo signos de cronicidad, ¿no? Porque los crónicos, o sea, con la fibrosis, el patrón reticular está aquí afuera y puede haber panal de abeja, ¿no es cierto? En cambio en este no hay panal de abeja, o sea, está enfermo todo, del centro hasta la periferia. Y esto más parece lo que se llama un edema intersticial pulmonar. Es muy importante, muy importante de reconocer lo que les dije ya, o sea, diferenciar lo que es claramente una fibrosis pulmonar que también tiene un patrón que se llama un patrón intersticial reticular, digamos, pero es diferente. Entonces, usual no es una enfermedad, ¿no? Sino es un patrón radiológico. Es un engrosamiento intersticial reticular, pero que tiene algo especial, ¿no? Que es, ¿cuál es lo especial de esto? El panal. Tengo mallas, pero tengo estas bolitas. Y estas bolitas se llama panal de abeja. Ya, eso es un patrón intersticial reticular, digamos, con panalización. ¿Ya? Esto denota cronicidad. Todo está enfermo. En la coronaria vamos a ver que es más grave en las bases que en los vértices. Está enfermo los dos pulmones, son pacientes, esto va a decir la historia, ¿no? Son trabajadores que se dio de leña, trabajan con humo, están enfermos 15 años. Este no, es completamente diferente. También es un patrón intersticial, pero denota líquido entre los septos intermundiales, que es otra historia. Esto significa líquido en el intersticio, pero por patología aguda, que de repente con diuréticos lo vas a limpiar. En cambio, en otro caso, es fibrosis. ¿Qué necesitas? Oxígeno. Y hay otros medicamentos, corticoides, inhaladores, completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, cuando hay fibrosis o un patrón intersticial hay que preguntarse, ¿no? ¿Hay panalización o no hay panalización? Y en la clínica, ¿es agudo o es crónico? ¿Ya? Son puntos clave que uno tiene que ver. En este patrón intersticial reticular, a veces cuando son muy intensas, estas se pueden poner por encima de otras y simular lo que es una acción a nivel de lo que es el alveolo, para poder diferenciar un conciliar velar de una patrón intersticial muy intenso. Se mira lo que es la periferia del pulmón para ver si estas mallas persisten y que podamos diferenciar lo que es un conciliar velar. La enfermedad intersticial nodular va a aparecer con un conjunto de puntos, como la imagen 9.3c, la cual es un patrón intersticial nodular, la cual va a tener múltiples nódulos distribuidos por todo el pulmón. Asimismo, en la figura 9.4b se ve lo que es un patrón intersticial nodular. También está caracterizado por estas presencia de pequeños nódulos que van a estar en todo el parénquima pulmonar. Esto hace característico de diferentes patologías adenomatosas, designadas como la tuberculosis biliar. Un punto importante a señalar es la diferenciación entre esta enfermedad, ya sea aguda o si es aguda, el patrón va a ser borroso y los normales.
Si en general ya tiene cronicidad, el patrón va a estar bien estructurado. En las figuras, Pregunta. Si en general, ¿Cómo han llegado esos nodrillos hasta el pulmón? ¿Mediante qué día? ¿Cómo han llegado a parar ahí? bien marcado. Por vía hemática. Por vía hemática, no hay otro camino. La linfática también. Sí, está bien, vía hemática. Vía hemática. Entonces, el patrón se llama intersticial nodular. El nódulo es como abajo. Siempre en radiología, todo se reduce al lobulillo pulmonar secundario, ¿ya? Todo es lobulillo pulmonar secundario. Entonces, tengo mi lobulillo que mide ahí 2.5 centímetros. Acá al centro hay una arteria y un bronquiolo, ¿ya? Y acá hay venas. En el borde hay venas. Hay venas y linfáticos en todo esto acá. Venas y linfáticos. Los nodulillos en general pueden ser centrolobulares, o sea que van a estar acá. ¿Ya? Pueden ser interlobulares, o sea que van a estar acá. O sea, se supone que acá hay un lobulillo, ¿no? Van a estar por acá. Si este es el pulmón, todo esto, hay unos que son subpleurales, que están por acá. Hay un montón de tipos. Ya que digamos, el tema es de especialidad y en eso, en base a eso van los diagnósticos diferenciales. Este, por ejemplo, es una disfunción al azar, o sea, hay unos nodulillos por todo lado. Siempre entonces el patrón es un intersticial micronodular y lo vienen de la historia, dice los pasos. Enfermedad famosa en pacientes más o menos jóvenes, busqueños, de 20 años que tienen películas, tuberculosis miliar. Ya tiene cronicidad, el patrón va a estar bien estructurado. en las figuras y 9.6a se pueden observar pulmones con el intersticio prominente y alvéolos aislados. Pero, ¿cómo podemos distinguir una enfermedad pulmonar intersticial crónica de una? Pues en la figura 9.4 podemos ver las marcas intersticiales distorsionadas y nítidas. Y en la figura 9.5b podemos ver el mismo patrón en una tomografía computarizada de corte axial. Esto debido a una fibrosis intersticial, lo que sugiere que ambas imágenes son correspondientes a una enfermedad pulmonar intersticial crónica. Por otro lado, en la figura 9.6a podemos ver que las marcas intersticiales no son distorsionadas y son borrosas. En la figura 9.6b, que muestra una tomografía de corte axial, podemos ver los mismos patrones pero en los bronquios gruesos, lo que sugiere una enfermedad activa. Esto podría tratarse de una neumonía no bacteriana, lo que sugiere una enfermedad pulmonar intersticial aguda. El patrón de vidrio esmerado se da por un aumento difuso de la densidad pulmonar, que se observa como un tono intermedio de gris que deja ver las estructuras pulmonares subyacentes. Este patrón asemeja ver a través de un vidrio de buche empañado. En las figuras C y D podemos ver cómo estas opacidades tienen un tono grisáceo que es más claro que el parénquima pulmonar ideal. Las causas de este patrón en las que podría presentarse son la atelectasia, bronquitis por respiración, infecciones como la pneumocystis, edema, síndrome de estrés respiratorio agudo, hemorragia pulmonar y de causa idiopática. Y entonces, vidrio esmerado es un patrón, aunque acá lo han puesto en placa, pero en general es un patrón radiológico tomográfico. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ese lobulillo pulmonar secundario está parcialmente ocupado de líquido. ¿De acuerdo? Cuando está totalmente ocupado por líquido, es un consolidado alveolar. Cuando está parcialmente ocupado por líquido, es un patrón que se llama epítero esmerilado. ¿Cuál idea? Que a través de este vidrio yo puedo ver qué cosa, los vasos. Como ven acá esos vasos blancos, se pueden ver. Y así yo puedo ver los vasos
a través de este patrón. La tasa más famosa para el 2020 era el COVID-19. Actualmente lo estamos viendo bastante en neumonías atípicas, en neumonías virales, y también puede darse obviamente en todas estas cosas que están acá descritas. O sea, no es algo específico, ¿no? Igual que el otro patrón. Patrón alveolar tampoco es específico de nada, ¿no? Tienes que relacionar con muchas cosas. La idea es tener en tu cabeza que el alveolo está lleno de un líquido, pero no tanto como en el otro. Las causas son casi las mismas, ¿no? Son casi las mismas. Igual después se crean las clínicas. No basta la imagen. Bien, las imágenes que se muestran en el lado izquierdo corresponden a un patrón en panal de abeja, el cual es muy característico de la fibrosis pulmonar avanzada. Este patrón representa la destrucción de la arquitectura pulmonar normal o la formación de múltiples quistes pequeños apilados, frecuentemente subyacentes a la pleura. La figura 9.7a es una radiografía de tórax donde se observa una opacidad reticular difusa predominante en las bases pulmonares. La figura 9.7b es una tomografía computarizada en donde se observa con mayor claridad el patrón de abeja, que son múltiples quistes pequeños de unos 3 a 10 milímetros con paredes bien definidas. Ya, en general, este es un patrón intersticial reticular. Es como un subtipo, ¿ya? Como un subtipo, pero en general, panal de abeja, ¿en qué más que esto vemos? Creo que nada más que la fibrosis. Por lo menos en la práctica usual vemos en eso, digamos. ¿Ya? Más bien, esto de aquí, o sea, la suma del panal de abeja, más estas líneas que son reticulaciones, y esos tubos que son bronquiectasias por tracción, la suma de todo esto equivale al NIM, el hecho que es un patrón radiológico, es una forma de presentación de la fibrosis pulmonar. El patrón se llama NIM, ¿ya? Neumonía intersticial usual. De hecho, los estudiantes tienen que leer y estudiar bastante sobre eso. Pero les darán otras cosas sobre eso. Este es un NIM. O sea, es una fibrosis pulmonar con patrón NIM y tiene un tratamiento especial, porque hay fibrosis pulmonar con patrón NIM, ya, y fibrosis con patrón NOC. Hay un montón de patrones, pero ya digamos una especialidad. Lo que me interesa es que conozcan este, porque este tiene tratamiento. Este en particular tiene tratamiento. Todavía no muy efectivo, pero digamos estamos en camino. Y la idea es reconocerlo para cuando lo informen, derivarlo al neumo para intentar un tratamiento. De eso se trata. ¿De acuerdo? La imagen 9.7 es una radiografía de tórax en proyección anteroposterior. Esta muestra un patrón de consolidación alveolar caracterizado por la pérdida de la visualización de los vasos pulmonares debido a la ocupación alveolar con material de densidad de agua, que puede ser pus, sangre o edema. La consolidación alveolar se observa predominantemente en la región inferior del pulmón derecho. La enfermedad pulmonar intersticial reticular se caracteriza por el engrosamiento de los tabiques interlobulillares y de los haces broncovasculares, generando un patrón lineal o en forma de encaje en estudios de imagen. Este patrón puede ser liso o irregular y es causado por diversas condiciones como edema pulmonar, tumor linfagítico, sarcoidosis y fibrosis. En la figura 9.3a se identifican las líneas de Kerley-B, que son líneas finas horizontales en la base pulmonar cercanas a la pleura. Estas se deben a un edema intersticial, lo que indica un engrosamiento de los tabiques interlobulillares. La figura 9.3b muestra fibras de asbesto que son alargadas y entrecruzadas. Cuando estas se inhalan, pueden quedar atrapadas en los pulmones y provocar una reacción inflamatoria crónica que
que lleva a una fibrosis pulmonar. La figura 9.13 es una tomografía axial del tórax en donde se observa un patrón reticular y una distorsión del parénquima en la base pulmonar. Y finalmente la figura 9.3D es una tomografía coronal del tórax en donde se observa en la zona central del pulmón un engrosamiento broncovascular y un patrón reticular en todo el campo pulmonar. Una forma importante de consolidación alveolar focal es la masa o nódulo, a la cual le vamos a llamar la mancha en el pulmón. Si una zona de consolidación es muy focal y tiene bordes bien definidos, y esta va a tener una medida mayor a 3 centímetros, se la denominará masa. Pero si esta tiene una medida menor a 3 centímetros, se la va a denominar nódulo. Ya, en este parece que en el nódulo de Felson hay un error, ya, la masa y nódulo no son consolidados alveolares, no son consolidados. La masa y nódulo es una forma de presentación del patrón intersticial. ¿Por qué? Porque la masa y el nódulo, ¿cómo llegan ahí? O sea, ¿cómo se forma una masa ahí en el pulmón? ¿Cómo llega? Llega por vía hematógena, ¿no es cierto? ¿Y los vasos dónde están? ¿En el intersticio o en el alveolo? En el intersticio. ¿Ya? En cambio, ¿cómo llega la neumonía al pulmón? Obviamente, puede llegar por vía hematógena, pero también llega por vía aérea, ¿no? ¿Cómo uno se contagiaba de COVID? Por vía aérea, ¿no? Y luego hacías una neumonía COVID. O sea, te entraba por vía aérea. Ya. Entonces, para que haya patrón alveolar tiene que entrar generalmente, casi siempre entra por vía aérea. ¿Ya? Y el nódulo de la masa más bien llega por vía hematógena, o sea, son tipos intersticiales. Ahí, el Felson parece que ahí, no debe tener una traducción, o no sé por qué ponen esa palabra de confundirse, pero hay un error. En general, en el mundo de la radiología, el nódulo de masa son un tipo de patrón intersticiales, ¿de acuerdo? Listo. En la imagen 9.12, en A se observan dos opacidades alveolares, que son focales y que tienen márgenes bien distintivos. La opacidad mayor tiene una medida de 3 centímetros y esta se denomina masa. Por otro lado, la opacidad más pequeña, B, mide 1.2 centímetros, a la cual se va a denominar nódulo. En la misma imagen 9.12b, justo por encima del diafragma hay una mancha en el pulmón y no tiene las características de una masa o nódulo, la cual puede ser compatible con un cuerpo extraño. En pacientes jóvenes, la consolidación alveolar crónica, los nódulos y tanto las masas se deben con mayor frecuencia a una infección o enfermedad pulmonar inflamatoria. En cambio, en pacientes mayores a 40 años, el cáncer va a ser una preocupación muy importante en este grupo etario. Esto es muy importante, este concepto. Esto es muy importante. O sea, en menor de 40 años, un nódulo o una masa generalmente de naturaleza inflamatoria. En el Perú, una masa más o menos frecuente confunde con tumores, pero en jóvenes cuando uno apuesta hay que apostar a eso. Es como cuando hay dos partidos de un partido de fútbol, ¿no? Hay que apostar a un equipo. Ya, en los casos de apuestas. Entonces, si tiene 40 años y ves esta masa, yo digo benigno, y si me dicen que es de Cusco o de Lima Limón, yo me mando por tuberculoma. Tuberculoma es un tipo de, digamos, es una forma de presentación de la tuberculosis que forma como una masa. Se llama tuberculoma porque es como un tumor. ¿Ya? Hay tuberculoma donde, en el cerebro, en el tórax, en todas partes. Y la tuberculosis es la simuladora de todas las enfermedades. Y tuberculosis están todos los patrones, ¿no?
Acá arriba que estoy viendo, un patrón cavitario. ¿Quién puede ser el culpable? Tuberculosis. Acá tengo una masa. ¿Quién puede ser el culpable? Tuberculosis. Acá tengo como un absceso, ¿no? Una cavidad con contenido. Puede ser también. Realmente es absceso eso. Casi nunca es estéril, eso sí, más bien. Aquel sí. O sea, una enfermedad puede tener muchos patrones. La tuberculosis da todos los patrones, ¿ah? La tuberculosis, el patrón bronquial. ¿Da bronquiectasia? Sí. ¿Da patrón intersticial micromodular? Sí. ¿Da masa? Sí. ¿Da patrón alveolar, tuberculosis primaria? Sí. O sea, da todos los patrones. Ya. La idea no son todos. Un patrón puede ser muchas enfermedades y una enfermedad puede también tener todos los patrones. Okay. No en todos los pacientes, ¿no? En un paciente que tenga tuberculosis postprimaria, ya, de repente es una cavitación. Otro paciente debuta con milia. Y otro paciente con TB, ¿con qué debuta? Con derrame. Con derrame. Ya, o sea, el paciente, las enfermedades hacen lo que les da la gana. La idea es que los médicos conozcan todas sus formas de presentación. Todas sus formas de presentación. ¿De acuerdo? Si yo sé todas las formas de presentación, no se me escapa y está siempre en mis diagnósticos diferenciales. En general, uno va de lo general a lo particular, ¿no? Si yo veo esa caverna y digo TB, acierto en el 99% de veces. Ahora, eso de arriba podría ser un tumor cavitado, sí, también. Menos probable, pero también puede ser. ¿Ya? Y para eso requiero obviamente datos. Y el dato más importante, uno de los más pesados de medicina, ¿cuál es? La edad. Y en algunas especialidades el sexo, ¿no? Hay enfermedades más mujeres y enfermedades más varones. Pero si yo solo pudiese preguntar algo a un paciente luego de mis 22 años de radiólogo y 3 años de médico general, o 2 de general, 3 con el serum, sería, me dice, haz solo una pregunta. Preguntaría, ¿qué edad tiene? No hay que gastar saliva por las puras, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo la garganta gastada, porque soy radiólogo, no puedo informo. O sea, un montón de informes tomográficos de resonancia, placas, etc. Entonces, las preguntas que hago al paciente deben ser concretas. No puedo darme el lujo de armarme el tertulio. Obviamente, sí. Cuando yo lo tengo al paciente, ya sé su edad, no tengo que preguntarle, tengo una idea. Pero cuando informo tomografía y no veo la edad, pregunto rápidamente al que se llama, a mi secretaria, una secretaria que está digitando edad, ya me dice, y aparte ya sabe lo que yo le pido. A partir de 20 años es mujer. Me duele la barriga, tiene 8 años. Ya, si me han pedido tomografía más, voy a hacer por cosas agudas o apendicitis. ¿Una de 45 años puede tener apendicitis? Sí, pero rara vez. Poco, en los niños más frecuentes. Tuberculosis. ¿Se ven ancianos? Puede haber, pero menos. Más de jóvenes que están en edad productiva, trabajando. Que son pata de perros que andan en la calle. Hemos dicho vagos, borrachos y estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Tres principalmente. Y médicos, obviamente. O sea, gente que está metida con enfermos, ¿no? Y tienes contacto. El Espíritu Santo no produce tuberculosis. No se llama. Tiene que haber contacto. O sea, contacto con enfermos. ¿Ok? Entonces, si miden esta placa con esta bola, obviamente, ¿de qué me acusan? De cáncer. ¿Cuáles son los cargos en mi contra que van a dar ustedes? ¿De qué me van a acusar para que se demuestre o se niegue? ¿No? La acusación fiscal
¿qué dice? Cáncer, sospechoso de cáncer. Y finalmente el juez, que es el patólogo, dirá, pero no, suerte, no era cáncer, era tuberculosis. Porque yo estoy mezclado con enfermos en el hospital, podía tener tuberculosis. ¿No es cierto? En cambio yo hace 20 años, ¿de qué me hubiesen acusado si hubiese tenido, digamos, esto? Obviamente de una infección, no de cáncer, o lo mismo, porque era joven. Como dice claramente este artículo de la Biblia de Efesios. Está excelente esta parte, está bien clara. Otros libros dicen 50, ¿no? Otros dicen 50. En la medicina algunos libros dicen 40, otros 50. Es cuando se da, digamos, la curva, ¿no? La curva. Yo diría 45. Cuando uno se pone clean cracker también, ¿no? Que todo le duele. Clean cracker. O le da el cóndor. Que todo te duele. Eso pasa entre los 45 y 50. Cuando ustedes son jóvenes y en la clase se reúnen, conversan de algo, jamás van a decir que les conversarán de que les duele algo, no creo que les duele nada, excepto el corazón. Pero nosotros, ya que somos de la promoción 25 de Monza, cuando nos reunimos, ¿qué pastilla estás tomando? Ya todos, unos son prostáticos, otros son hipertensos, otros tienen no sé, espondilosis anquilosante, otros son reumáticos, otros son, no sé, tienen EPOC, o sea, tienen todo. Todos somos un grupo de, digamos, una colección de enfermedades. Ya. Nadie está sano ya pasado los 35. Es el costo de vivir mucho, ¿no? Hace 200 años yo ya no estaría aquí, ¿no? O sea, la esperanza de vida era los 45 años. Estás muy muerto. ¿Cómo se llama el nombre que estás poniendo? What is your name? What is your name? ¿El nombre que estás poniendo? Ever. Serías en unos, vamos a ir unos 15 años al futuro. ¿Serías pediatra en 15 años? Sí, no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No me estoy abocando a la salud ocupacional, doctor. No, eso no va por convicción, eso va por investigación. Una respuesta un poco más científica. Sabía lo que dices tú, pero digamos, yo te preguntaría, en general, ¿cuál te preguntaría? ¿En 15 o 20 años serían pediatras o no? Para tomar decisiones, cuando uno va a tomar una decisión, tiene que ser informada, ¿no? Entonces, cuando uno analiza eso, ¿yo qué diría, no? ¿Qué calcularía? A ver, en 20 años, ¿cuántos hijos por mujer se requiere para mantener la especie? 2.1. 2.1. En Perú estamos, creo que 1.9 ahorita, casi en 2, para mantener la especie. Pero, ¿qué se estima en los años futuros? Va a bajar. Va a haber poco nene. En cambio, va a haber gran cantidad de viejos. Ya tiene que ser geriatra. Enfermedades de viejos, mucho viejo. Menos niños. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que se haga tiene que ser producto de investigaciones. ¿Ya? Las decisiones que vamos a ir tomando van cambiando en el tiempo, no siempre es igual. En cambio, hace 30 años nos estaban recogiendo como conejos. Si preguntan ustedes a sus abuelos,
un poquito más, que son más jóvenes, pero por ahí estaban como en 11, 8 conejos. La segunda generación bajaron como a 4. De mi promoción, por ejemplo, el promedio de mi promoción es 2. O sea que estamos bien, somos responsables con el planeta para mantener la especie. Pero los nuevos, o sea, digamos nuestros hijos, tienen perro y para el pomo castrado. Entonces, imagínense si se juntan 2 familias, 2 familias X, los 2 familias son 4, ¿no? Papá, mamá, cada uno tiene solo un hijo. Esos 2 se casan y no tienen ni uno, en 2 generaciones ya fue la cosa. A la edad de ustedes, hace 50 años, estarían con unos 5 hijos, por lo menos. Las mujeres empezaban a tener hijos a los 15, ¿no es cierto? Y ustedes deben estar como en 22, más o menos. O sea, yo he tenido unos 5 hijos, por lo menos. Todo cambia con el tiempo, y rápido. Antes se morían muchas mujeres dando a luz, ¿no? Muertes maternas. Ahora es un delito que se muere una madre y un niño, ¿no? Esa parte es priorizada. Ya, entonces, cada vez va a haber enfermedades más de viejos. Porque cada vez la gente dura más, la esperanza de vida está creciendo. Quizás no la calidad de vida, pero la esperanza de vida sí. Sigamos viendo esto. Cuando cualquier lesión alveolar, sea esta infiltrado, masa o nódulo, se vuelve necrótica o gaseosa, el material licuado suele expectorarse y reemplazarse por aire en el centro de la cavidad, y esta va a tener una imagen radiolúcida. En la figura 9.13a se muestra una masa cavitaria indicada por la flecha blanca, un nódulo cavitario, la cual está indicado por la flecha negra. Todas estas son causadas por metástasis pulmonar. En la figura 9.13b se muestra una cavidad infecciosa que va a estar compatible con absceso. Si el material necrótico se expulsa solo parcialmente, va a quedar aire y líquido en la cavidad. Cuando el paciente va a estar en bipedestación, el líquido se va a depositar en el fondo y el aire va a subir hacia la superficie, generando un nivel hidroaéreo. En las radiografías de cúbito supino no se van a observar dicho nivel hidroaéreo debido a que el haz de rayos X será perpendicular al nivel hidroaéreo. En la figura 9.15a se puede ver el nivel hidroaéreo. La flecha indica ello, ¿no? En este caso se trata de una neumonía cavitaria del pulmón medio derecho. De la misma manera podemos observar en la figura 9.15b que se muestra el nivel hidroaéreo. En este caso va a ser relacionado a un absceso del lóbulo medio derecho. Entonces, este es un patrón cavitario con contenido, en este caso contenido líquido, igual que en este. ¿Ya? Los dos, el radiólogo lo va a informar como generalmente lo informa. Si hay nivel, si hay esta línea, ¿ya? Si hay un nivel hidroaéreo, ¿qué significa? Que hay agua y líquido. Y si hay agua y líquido, es absceso. ¿Ya? Si el radiólogo siempre que vea esto de acá, ahí está, agua y aire, en la toma se ve mejor, ¿no? Agua y aire lo va a informar como absceso. El otro problema que puede ser, generalmente es por neumonías necrotizantes, que luego se aceran y no se curan, acaban operando al paciente.
Algunas pueden curarse. La mayoría acaban en neumonectomía parcial, ¿no? O total. Depende del caso. Depende del caso. Patrón, pero es un patrón cavitario. Con contenido. Con contenido. Cavitario. Cavitario con contenido. ¿Y acceso? Acceso es cavitario con contenido. El acceso no es un patrón. O sea, el patrón es cavitario con contenido. Porque esto que puede ser, o sea, claro, el 99% son accesos, pero también pueden ser tumores que están necrosados, ¿no? Tumores necróticos también. O sea, esto podría ser un tumor necrótico también, no necesariamente un acceso. Porque de ahí, en la anterior decía, ¿no? ¿Quiénes se convertían en esta foto? Lo que vamos a ver acá en la anterior. Estos son tumores, ¿no? Pero es un tumor que se ha necrosado. Entonces, es lo mismo que este de acá, ¿no? Lo mismo que este. O sea, cuando hay un patrón cavitario con contenido, puede ser un tumor, puede ser un absceso, y el patrón cavitario con contenido, uno famoso de una infección, ¿cuál es? Hay una infección famosa que da patrón aéreo, una cavidad pero con un contenido dentro. El paciente es Madin Maldonado, Madin Quillabamba, una infección famosa. Y entonces no. Acá pongo la foto. Pero es igual, es un hueco. Acá está en esta foto, mira. Es un hueco con contenido, ¿no? Pero es una bola. Es un hueco, es una cavidad con un hueco. Con un hueco allí adentro. En este caso de es a medida de unas encías, ¿no? Que se parece a las lesiones pulmonares. O sea, puede haber varias cosas por eso, y más o menos se parece. Por eso en la imagen yo llevo a su patrón, no puedo ir más allá, ¿no? No puedo avanzar mucho más de lo que se puede. Referir en ese caso a qué le recomendaría como diagnóstico. Claro, el diagnóstico solo es un patrón cavitario con contenido, con contenido redondeado, una cosa así. Estos, obviamente, la mayoría de estas imágenes resultan siendo aspergillomas, pero no siempre. Por eso el radiólogo llega al patrón y luego sugiere una posibilidad diagnóstica, pero que le hayan contado que el paciente viene abandonado. Ahora, ¿la cavidad la ha producido el Aspergillus? No. ¿Quién es el culpable de la cavidad generalmente en nuestro medio? Tuberculosis. Y sobre una cavidad preformada por otra infección, el paciente se llena de hongos. O sea, no es que el aspergilloma crea un hueco. Existe también hay un tipo también de aspergillosis destructiva que también crea huecos. Pero en nuestro medio la mayoría son huecos preformados porque se llenan de hongos. Sí existe también la posibilidad de que el propio aspergillo cree huecos, también existe. Pero menos. En nuestro medio. Menos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo cavidades. 15b, que se muestra el nivel hidroaéreo. En este caso va a ser relacionado a un absceso del lóbulo medio derecho. En las infecciones granulomatosas, si estas no expulsan el material gaseoso, tienden a cicatrizarse y a organizarse. De esta manera se va a formar un granuloma. Los granulomas frecuentemente se van a calcificar. Podemos observar en la figura 9.16a que se muestra un nódulo en el pulmón medio izquierdo, que es más denso que la costilla, lo cual tiene una densidad parecida a la cálcica, ¿no? O metálica, más denso. Un granuloma calcificado probablemente indique una cicatriz curada, ¿no? De igual forma, en la imagen 9.16b se muestra el mismo granuloma, pero en una tomografía computarizada. Como se sabe, la calcificación intensa es un signo importante de una enfermedad pulmonar benigna. Una tuberculosis
curada y la histoplasmosis son las causas más frecuentes de granulomas pulmonares. Muy bien, entonces, una clasificación compacta redonda implica benignidad. Y como dice algo curado, quiero que veas rápidamente lo que es el complejo de Ghom y el complejo de Rathke. Y me digas qué son. ¿Qué fue? ¿Qué era? Ya lo tienes todavía. Para explicarlo. El complejo de Ghom es una lesión característica que se da por fiebre primaria. Esto va a ser como una reacción del organismo, ¿no? Al importe respecto al paciente, esta va a ser cuando una revolución, se podría decir, ¿no? Una revolución compleja, el cual ya se ha calcificado, ¿no? Con el tiempo. No, en general, el Ghom es un granuloma calcificado, ¿no? Que se da así, pero la tuberculosis, pero ya digamos que se ha muerto. Eso es. Capacidad nodular densa que mide 9 centímetros, se le pone un granuloma. Granuloma es un complejo de Ghom. Un granuloma es, digamos, un foco tuberculoso pero que se ha calcificado y se ha muerto. Es el complejo de Ghom. ¿Ya? En radiología convencional, Strang de saber qué es esto. No es cierto, ¿no? Yo veo esto y solo digo patrón nodular, pero no puedo estar seguro si tiene calcio. En cambio, en tomografía, lo que me estaba mostrando acá, obviamente es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. En tomografía lo veo así, ¿no? Porque eso contiene calcio. En rayos X un poco más tranca. El complejo de Rathke, como dice acá,
El complejo de gases se observa en la tuberosis pulmonar primaria curada y es una manifestación posterior del complejo de GON. Posterior, consta de dos componentes. Es el GON más un nódulo mediastínico calcificado ipsilateral. O sea, la suma de dos cosas. La suma de dos cosas. Acá está la toma. Los nódulos calcificados, los ganglios linfáticos en linfonodos que se han calcificado ipsilateral al complejo de O, que debe estar por ahí metido. ¿Dónde está el complejo? ¿Dónde está la bonita? A ver. De repentecito, de puntito. Son términos un poco caprichosos. ¿De por qué he preguntado? Porque me gusta preguntar en los exámenes de residentado, en los exámenes de ENAIS, cosas así. He preguntado por eso, porque ahí les gusta preguntar esas cosas. Para nosotros, simple y sencillamente, son nódulos en placas. ¿Ya? Es patrón nodular, simplemente. Y nada más que eso. ¿Okay? Como se ve en la figura 9.16b, también se va a mostrar un ganglio linfático que está calcificado. Difícilmente esta se va a visualizar en una radiografía. El patrón de panalización es un tipo de fibrosis pulmonar que va a dar lugar a múltiples quistes pequeños bien delimitados. Estos suelen agruparse en la periferia de las vasos pulmonares, como podemos observar en la imagen A, que se ve enmarcado, y este va a recibir el nombre de panalización debido a que se asemeja a un panal de abejas. Esto podemos observarlo mejor en la imagen C y D, en que se ve enmarcado en la tomografía axial y coronal estos espacios quísticos agrupados con paredes bien definidas. Este tipo de patrón nos suele sugerir que existe una enfermedad pulmonar en estadio terminal y una fisiología restrictiva severa. Las enfermedades en que podemos encontrar este patrón van a ser la neumonía intersticial usual, como la fibrosis idiopática pulmonar, la asbestosis, que es una neumoconiosis por la inhalación de asbesto, y las enfermedades del tejido conectivo. Por otro lado, la fibrosis es un engrosamiento lineal y distorsión del parénquima pulmonar. En las radiografías, como se observa en la imagen A, estas se van a evidenciar como opacidades lineales, irregulares y distorsión de estructuras vecinas como son los bronquios. En la imagen B podemos ver un esquema que representa la fibrosis, que son estas bandas entrecruzadas que distorsionan el pulmón. Y ahora, observando la tomografía axial y coronal, podemos ver señalado con las flechas estas bandas fibrosas que se van a ver de un color blanco, un poco más gruesas, y nos van a estar evidenciando la cicatrización. Las enfermedades en que podemos encontrar esta fibrosis van a ser la tuberculosis, la silicosis, la neumonía por radiación y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Continuando con la presentación del caso clínico, vamos a ver que se trata de una mujer de 45 años con diabetes mellitus mal controlada, quien presentó una tos productiva durante un mes. Esta se vio acompañada de fiebre baja, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso durante todo este periodo. A la exploración física torácica se encontró una matidez a la percusión, una disminución del murmullo vesicular más presente en el pulmón derecho y crepitaciones en la zona superior derecha. Además, las pruebas de laboratorio nos mostraron un volumen de sedimentación globular elevado y un recuento leucocitario normal, por lo que se pidió una radiografía de tórax, en el que se encontraron ciertas anomalías. En primer lugar, se pudieron observar múltiples áreas de opacidad que llegaron a afectar el látex pulmonar. Este hallazgo es importante ya que es una pista sugestiva de tuberculosis postprimaria, que esta se caracteriza por lesiones apicales. Se puede ver esta señalada con la flecha.
Asimismo, se pudieron observar lesiones cavitantes dentro de estas zonas opacificadas que están señaladas y encerradas en la imagen, y estas se pueden deber a la necrosis gaseosa que es característica de la tuberosis. Lean esta placa con la botella de Felso, toda esta placa. Para 5 puntos. En el examen. ¿Acaso igual? ¿Cómo se llama el que estás poniendo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ani? Andrea, listo. En mi examen yo voy a poner ¿qué fue entregado? Y la respuesta debe ser concreta y clara. Puede haber algo, puede haber nada. Y si hay algo, la cosa es que fue un niño, ¿no? Que veo que piensas que me pregunto. Generalmente cuando pido hallazgo es como un niño nada más. O sea, no requieres ser médico para darte cuenta que hay en el caso. Nada, no creo, yo veo semejante lesión en el caso. A ver, lee todo primero, para que no me des cuenta, lee lo que dice en otra parte. Ya digamos en algo y nada. Tiene. ¿Entiendes que hay habitaciones? ¿Entiende que tienes que buscar? Revisa tu memoria y dime qué se busca en cada palabra. En cada palabra de aquí en nuestra patología personal. Necesitala, porque en mi examen voy a preguntar, ¿qué me hace mucha? Algo así te voy a preguntar. ¿Por qué? Porque tenemos que familiarizarnos con una técnica de lectura. Hay que ver costillas, hay que ver huesos de tejidos blandos. Listo. Que hay mucha. Y luego que hay en patología y que hay en pulmonar. Ya entonces, es vital conocer y saber de memoria, obviamente, la memoteca de Felso. ¿De acuerdo? Vital. Y más o menos voy hablando como no te me examen, pero voy a estar hablando de eso, ¿por qué? Porque me interesa que los alumnos sepan
a la perfección de lo que ejerzo. Cada hallazgo, con una práctica, luego hallazgo, y a veces pregunto solamente que hay una, que hay acaso, puedo decir. ¿Qué es acaso? Es abdomen. ¿Y en abdomen qué hay? O sea, acá solo tengo que ser como un niño, nada más. ¿Ya? Un problema de la educación es ese, ¿ah? Que me preocupa. No para los profesores de educación. Cuando uno es niño y le preguntan algo, es como que es más natural. Cuando uno se vuelve ya estudiante de medicina, se ve ya idiotizando, digamos. O sea, como que ve las cosas difíciles cuando las cosas son fáciles. La medicina es fácil, en general. Pero hay que ser observador y hay que tener sentido común, nada más. Entonces, yo veo esta placa. Yo veo esta placa y la ventaja que yo tengo dos diafragmas, ¿no? Y en A tengo que tener los diafragmas, en abdomen tengo que tener los diafragmas. ¿Cómo es el diafragma izquierdo? Nítido. ¿Y cómo es el otro diafragma? Borrado. Silueta. Un signo de la silueta. O simplemente, ¿qué ves en abdomen? Borramiento del diafragma derecho. Si viene en silueta, ya. Podría llegar a ser radiólogo el que dice eso. Ya, le auguro buen futuro. Ya, le auguro buen futuro. Está ubicado en lo que yo estoy haciendo en mis clases. Está ubicado en el espacio. Al que no, despídase para siempre de la radiología porque no sirve para radiólogo, ¿ya? No sirve, su futuro va a ser malo como radiólogo. No tiene ni idea de lo que estamos haciendo y no le atrae por naturaleza. ¿Ya? No todos los cursos tienen que atraer, ¿no? Pero todos tienes que aprobar, ¿ya? Aunque no te guste. Y yo, por ejemplo, cuando hacía prácticas y me metieron a hacer medicina legal, dije, yo no sería legista ni reumático. O sea, no, tampoco, descartado, no era para mí. ¿Ya? Cuando me metieron a hacer que se llama traumatología, ver huesos rotos, no, eso tampoco es para mí. ¿Ya? No sirve para nada para mí. Listo. Pero a otros les gusta estar arreglando cosas rotas. No sé, les gusta costura y esas cosas. Entonces, tienen que hacer eso. Les gusta coser cosas viejas, qué sé yo, eso sirve para cirujanos. Les gusta ver sangre. Serán de los cirujanos. Van a destapar cráneos. Les gusta ver fotos, sean radiólogos. ¿Ya? Entonces, para todos hay. Pero todos tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común de todos los estudiantes de medicina y de todas las especialidades? Que tienen que buscarles estudiar, tienen que buscarles investigar, tienen que buscarles aprender solos. Aprender solos. ¿De acuerdo? Las cosas cambian muy rápido, ¿no? Cuando yo estaba de alumno en la universidad del año 1995, en la vida me hubiese imaginado que iba a haber un aparato desde mi bolsillo y que me podía llamar por teléfono. Porque solo existía un teléfono que tú tenías que llamar a un operador y te contestaba. ¿Con qué número desea que lo comuniquemos? Y ellas marcaban los números y te comunicaban con eso. Después eso desapareció y los teléfonos fijos ya podías llamar a otras personas, pero solo en sus casas. Y la gente estaba más en paz. No te estaban persiguiendo ni acosando. ¿No es cierto? Pierdan su celular para que estén más felices. No van a estar acosados, controlados, estudiados. ¿Ya? Entonces,
hasta cuando acabé la carrera no existían celulares, estaba feliz y contento. Cuando acabé la residencia, el 2004, o el 2002 más o menos, empezaron a haber celulares grandes, enormes, ¿no? Y luego así fueron cambiando. Entonces, uno que tenía que, todo el tiempo que estás haciendo, aprendiendo, ¿no? Luego aparecen estos aparatos para poder tomar notas, anotar, etc. Y uno se va adaptando y aprendiendo cosas nuevas, las cosas van cambiando. En medicina es lo mismo. ¿Qué no va a cambiar nunca? Las bases de la medicina, ¿no? La fisiología siempre va a ser la misma. ¿Hace cuántos años la fisiología humana es la misma? No, será hace, no sé, 20.000, 30.000, 50.000 años que los humanos seguimos siendo los mismos, anatómica y fisiológicamente. ¿Ya? Nos hemos ido adaptando a diferentes cosas, pero en los últimos años la tecnología ha cambiado muy rápido, pero nuestra genética no. Nuestra genética no. Entonces hay que adaptarse con sabiduría a la tecnología. ¿Ya? Uno nunca puede oponerse a la tecnología, ¿no? Tiene que ser tu aliado la tecnología. Tiene que ser tu aliado. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el hospital los equipos nuevos, los de tomografía, no te mostraban, ¿no? Pero bueno. Y yo, por ejemplo, para contar, digamos, en qué vértebra es una fractura, es un poco tranca, porque como yo no tengo toda la columna de la tomografía, solo me hacen acá un pedacito, es tranca. Pero ahora tenemos, como tenemos inteligencia artificial, aprieta un botón, es el conteo de vértebras, y la máquina me cuentan todo. ¡Fum! Está contado. O sea, me evita una chama de 4 minutos. Si yo no puedo ir en contra de la tecnología, tengo que aliarme a la tecnología para ir más rápido. Sería como querer, no sé, correr una maratón y está permitido ir en moto. No, yo soy un capo, voy a ir corriendo, ¿no? Permitirme moto, yo voy a perder la maratón, ¿no es cierto? Entonces, uno que se resiste a la tecnología sería como ir a pie, y tu competencia va a ir en moto. Y otro en una Fórmula 1, o sea, no. Yo tengo que aliarme a la tecnología. Como les decía, ¿no? Antes, para aprender nosotros era difícil, porque yo tenía que tener acá 20 libros, pero estaba con un bodegón, de repente hubiéramos demorado en estudiar pues 2 horas. Si no estaba en el índice analítico atrás, no lo hubiera encontrado. Si hubiera estado todo el día leyendo y no. En cambio ahora, con un clic ya tenía ahí. O sea, eso te ayudaba. Pero, como hay tanta información, tú vas a estar confundido. ¿Qué requieres? A Gareca, que está frente a ti, que te va a decir qué hacer, qué tienes que investigar, dónde tienes que entrar. O sea, el papel de los profesores hoy día es básicamente eso, o sea, guiarnos más o menos cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Porque ya todo está escrito, todo está dicho. El problema es que te metas por mal camino, o sea, es como, no sé, me imagino probablemente hay muchos caminos de cada plaza. Pero Gareca, ¿qué te va a decir? Que solo tomes la pintura y te vayas de frente. Nada más. No te vayas por otros sitios. Y si te desvías de tu camino, te va a indicar también cómo volver a tu camino. Para finalmente llegar a tu meta. ¿De acuerdo? Ya. Llegar a tu meta. Durante la carrera pasan cosas que pueden desviarte un poco del camino, pero ¿cuál es la idea? Que vuelvas a tu camino. Cuando uno es piloto, me imagino que uno es piloto de avión y partes de Cusco y tienes que llegar a Lima, ya tienes tu camino en tu cabeza. Pero si pasa un suceso X, en ese camino pasan problemas, probablemente va a tomar alguna ruta alterna, pero finalmente ¿a dónde va a llegar? A su destino, al Puerto Chávez. ¿Cierto? Igual pasa con ustedes, ¿no? Están en su carrera de medicina, pero se les puede entrar la idiotez en 6º ciclo, se desvían de su camino, pero luego vuelven a su camino y finalmente se gradúan. ¿Ya? O sea, si pasa algo en su camino en este tiempo, no se desespere, va a pasar. Sobre un bache en el camino, nada más.
siempre y cuando sepan su meta con claridad. ¿Ya? Por eso su meta debe ser clara. Y por ahora, ¿cuál es su meta? Ser médicos. Ser médicos generales. Y luego su meta va a ser diferente, ¿no? Van a buscar una especialidad. Pero por ahora es ser médicos. Y para ser médico, ¿qué necesito? Aprobar todos los cursos. Y con las mejores notas posibles. ¿Por qué? Porque después, cuando tengan que vencer su examen del ENAM, van a haber como 80 empates. ¿Y cómo se va a desempatar? Por sus notas, ¿sabes? Por sus notas. ¿No es cierto? Okay. Por eso que el denominador común de todos los estudiantes de medicina debe ser su ambición por el estudio. Y poco a poco se anda lejos. ¿Ya? Eso se llama interés compuesto. Leer una hoja no significa nada, no. Leer una hoja al día significa leer cada aporte, ¿cuánto dura? Digamos que dure, no sé, 30 días. Más, dura creo 45 días cada aporte. Si lees una hoja por día, ¿cuántos habías leído de radiología? Digamos, 45. Una página en cuánto tiempo se puede leer. Depende, ¿no? Yo, como sé el tema, pues leeré, no sé, 10 segundos. Una página. Ustedes leerán en 10 minutos. O en 15, 20, ¿no? Porque no saben el tema y dificultan. Ya. Pero la idea es que lo que yo digo, luego lo metan en su cabeza ya. Si lo dejan para otro día, ya fueron. Ya se perdió el caso. Y los buenos hábitos se construyen para siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que hago en el hospital siempre que tengo un caso complejo, le tomo foto. Y luego lo sigo. Si es quirúrgico, que lo han operado y que ha salido. No, digamos, no sé, yo he dicho que era un aspergilloma, lo hago operar al paciente, le han sacado medio pulmón, luego de un mes sale la patología. Puede ser que le haya chutado, puede ser que no, puede ser que haya llegado bien hasta el patrón y llegado bien, luego al final no ha llegado bien. Pero el siguiente caso te da igual, ya llego. Pero ¿qué pasa si no lo sigo? Me quedo en la nebulosa. Y ese hábito yo lo conseguí en la residencia. No teníamos unas libretas. Los casos siempre anotábamos, luego veíamos que salía la patología. Porque en caso de neoplásicas, cuando yo era reciente, casi a todos los supero. Si tú vas a opinar una cosa y luego se sabe el resultado y se sabe la verdad de las cosas. ¿Ya? Entonces, si te habitúas a eso desde estudiante, digamos, a realizar todos los días, no sé, una hoja por cada curso, has hecho algo. ¿Te lleva cuántos cursos? 5 más o menos. O sea, con 5 páginas al día, con 300 páginas, quizá fracasarías, no sería muy poquito, poco más. Un poquito más tendría que leer, siquiera 2 por curso, diario. Si no, fracasaría. O sea, no aprobaría los cursos. Ahora, en caso de mi curso es una cosa concreta, ¿no? Yo pido leer un libro. Cuando yo era estudiante, algunos profesores se daban y me decían, doctor, ¿qué va a leer? Lo que te da la gana, me decían. La gana no, lo que el sensei tiene que decirte que leer. Para fregar hay que leer. Otros sí lo decían, ¿no? Histología. Si quieres aprobar, te van a leer. 10 minutos de Hamlet, 10 de Junqueitas. Porque caballero, no te van más. Pero como les comentaba, cuando me dijeron que lean Tesina Tardier, yo vi el libro y vi que tenía que leer, no sé, como 40, 50 páginas por día y era un fracaso. Acá voy a fracasar. No era rentable para mí. Agarré, investigué, busqué y me encontré con el libro de College. Y con el College, 13, ¿no? 15 en anatomía es suficiente. Y ahí en la nacional se probaba con 11. Excelente, good estudio. ¿No? Si leía ese libro, he fracasado. ¿Qué he hecho yo para, digamos, tratar de buscar libros? Primero tratar de buscar uno y otro libro de radiología, ¿no? También he investigado, ¿no? Top 10 de los mejores libros de radiología para pregrado. Y el Herring está en el top 10 de los mejores libros de radiología para pregrado, ¿no? Voy a investigar ahora, es fácil, ¿no? Porque hay opiniones, opinólogos. Mejores libros para probar la semiología de tórax. En el mundo, y por ahí te aparece uno por ahí. Te lo lees y de hecho que vas a probar, semiología de tórax. No sirve para nada, pero no importa, ya digamos, para probar, para saber.
Nosotros cuando hacíamos, digamos, en la residencia, les contaba que nos blanqueaban la cabeza, ¿no? Nos llevaban a la lavandería que nos laven el cerebro con lejía, abundante lejía. Y Cisneros, que era mi maestro, decía, lo primero que deben borrar en su cabeza es el masei, el argenta y el suros, que no sirven para nada. No, blanco, nada. Porque el radiólogo en frío tiene que ver eso. Después sirve, o sea, como que relacionarlo. El radiólogo en frío tiene que decir, en A, ¿qué tengo? Borramiento del diafragma derecho o silueta derecha. Entonces, tengo dos posibilidades. O borramiento del diafragma o silueta. Y eso, para eso no me interesa ni suros, ni argenta, ni demás, y esas cosas. Luego tiene huesos. Huesos y partes blandas. Huesos y partes blandas. No hay nada. L. Luego el mediastino. Mediastino es la tráquea, corazón, grandes vasos. ¿Qué tengo cuando voy y veo como un niño nada más? Si veo como un niño, ¿qué tengo? Miren el borde izquierdo del corazón. ¿Cómo está? Neto. ¿Cómo está el borde derecho? ¿Lo ven o no lo ven el derecho? No lo ven el derecho, ¿eh? Está borrado. O sea, el derecho es igual que este. También hay silueta. O sea, el borde derecho del corazón está borrado. O sea, borramiento del borde derecho del corazón. Listo. Luego viene patología. Ver un pulmón, primero el pulmón derecho. Patología es ver el pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Qué tengo el derecho? Tengo patrón alveolar, y tengo cavitaciones. En el pulmón izquierdo, M. Pero también tengo algo también acá en el abdomen, algo importante. Yo siempre lo hago en el abdomen, no en pulmones. Porque yo en el abdomen, cuando veo los diafragmas, y como el pulmón es así, ¿no es cierto? Y tiene acá su cosita, y acá está el diafragma, yo en el abdomen siempre veo el seno. ¿Y acá qué tengo? Obturación del seno corto diafragmático derecho. ¿No es cierto? Obturación del derecho. Acá está obturado el derecho. Finalmente, ¿qué tengo? Tengo un consolidador alveolar difuso que cubre todo el pulmón con cavitaciones y con effusión pleural en la base derecha. Con todo eso, uno de 18 años, febril, que está bajando de peso, y actualmente me diagnóstico de P. ¿Qué necesito? Que tenga ese culto. ¿Podría ser positivo? No, también no. Pero actualmente existen pruebas modernas para diagnosticar T. Hay otras cosas más, ya no me acuerdo los nombres porque yo no estoy en actividad de esas cosas, pero se hacen correcciones. Y listo. Así es la cosa. Así serían las placas. Entonces, ¿qué decía el maestro Cisneros? Si estoy subjetivizado en mi cerebro por cosas como, no sé, que tiene créditos y esas cosas, entonces podría alterar mi visión fría de la imagen. Pero luego de que he visto la imagen, sí me ayuda eso. Me ayuda a saber sobre los créditos, sobre la sintomatología y esas cosas. Lo relaciono con todo eso, y puedo sacar algún diagnóstico clínico. O sea, en el fondo, o sea, no es que borrar, el maestro decía borrar solamente, pero para que no te subjetivices. No te subjetivices con eso. Y seas como cegado, ¿no? Porque el radiólogo tiene que plantear varias posibilidades de diagnóstico, no solo una, hartas no, digamos, unas 2 o 3. Ya, pues es interesante esta placa, me ha gustado. Acá también hay agua. Ahora lo estoy viendo con más calma, ¿no? Más listo acá, porque estoy viendo que también ahí. Eso también es un consolidador alveolar. Tuberculosis. Y por último, se puede observar una atenuación o un borramiento del ángulo coscofrénico por un derrame exudativo. Todos estos hallazgos nos guían hacia el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar postprimaria, que corresponde a la reinfección exógena en pacientes adultos o a la reactivación de una infección tuberculosa previa.
También existen otros hallazgos radiológicos que podemos observar en pacientes con tuberculosis. Uno de ellos son los hilios de tamaño aumentado. Estos corresponden a la inflamación granulomatosa de los ganglios linfáticos, que suelen ser un signo usual de la tuberculosis primaria. Ahora, como podemos observar en la primera imagen, que corresponde a una radiografía frontal de tórax, esta muestra una opacidad en la región apical derecha, y el hallazgo que acá se observa son las regiones fibrocalcificadas en esta zona apical. Podemos ver encerrado en la imagen ganglios ya calcificados en ambas zonas supraclaviculares que también están presentes en la axila derecha. Ahora, en la segunda imagen, que corresponde a una tomografía axial en una ventana pulmonar, podemos observar opacidades multifocales, que estas han evolucionado hasta formar una consolidación. Además, la imagen también nos muestra un derrame pleural delgado que es característico de la tuberculosis. Otro hallazgo radiológico podemos encontrarlo en esta radiografía de tórax frontal, que son los innumerables nódulos dispersos en ambos pulmones, y estos van a ser resultado de la diseminación hematógena de la infección. Estos son los mismos que observamos en la segunda imagen, que corresponde a la tomografía axial de tórax, y son los mismos nódulos dispersos por todo el pulmón. Estos son característicos de la tuberculosis miliar. Y viendo todos estos hallazgos podemos concluir que las manifestaciones radiológicas son diferentes para cada tipo de tuberculosis, incluyendo la tuberculosis primaria, que tiende a afectar a los ganglios linfáticos ciliares, la tuberculosis postprimaria, que como vimos suele afectar al ápice del pulmón, y por último la tuberculosis miliar, que se caracteriza por la presencia de estos nódulos. Muy bien, muy bien. Tenemos una idea clara de que Tere está diciendo. Ajá, eres de los que anda combinando celdas dentro de tus tablas en Excel, o de los que cuando desea resaltar. Igual, ¿no? Si ven radiopedia, por ejemplo, es el camino a seguir, ya pues, es un golazo. Radiopedia y las fotos hermosas, si ven videos de la doctora, bueno, ya acaban, ya muy poco tiempo hay videos. Tienen que leer y leer fotos de radiopedia, y con eso podrían sacar muy buena nota. Ahora vamos a plantear unos cuantos patrones más que tenemos aquí y ya con eso terminamos. Ya en general, casi todos los patrones que hemos visto aumentan la densidad del pulmón, o sea, la milia hace que el pulmón se vea más blanco, ¿no? El patrón alveolar hace que el pulmón se vea más blanco. O sea, casi todos los patrones hacen que el pulmón se vea más blanco. ¿De acuerdo? Pero hay algunos patrones que hacen que el pulmón se vea más negro. Y de esos patrones vamos a ver ahora. Bueno. Bien, si hemos hablado ya de todos los patrones, este es un resumen. Hemos hablado, ya nos han hablado de todos los patrones, ¿no? La electricidad, la masa, que hacen que la densidad aumente, que hacen que el pulmón sea más blanco. Y hay patrones que son el patrón de enfisema, cavidades, bronquiectasias, que hacen que el pulmón se vea más negro. ¿Ya? Entonces yo voy a ver las cosas del pulmón negro. ¿De acuerdo? Pulmón negro. Lesiones con disminución de la densidad pulmonar. Las condiciones que disminuyen la densidad del parénquima tienen en común la falta de tejido pulmonar, o sea que se pierde el tejido pulmonar. ¿Y cuáles son esas? Enfisema, quiste, bula y cavitación. ¿Qué es el enfisema? Áreas de baja atenuación sin paredes visibles, o sea que se pierde el parénquima, ¿no?
y no hay paredes. ¿Por qué se producen? Por destrucción del parénquima pulmonar. En general en todo se pierde parénquima. ¿Y qué es un quiste? Un quiste aéreo. ¿Ya? Hay que aclarar eso, porque el quiste atípico, los quistes se contienen normalmente agua, ¿no? Quiste ovario, agua. Quiste atípico, agua. Pero esto hay que aclarar que son quistes aéreos. O sea, los radiólogos, bien, se los digo a veces dices quiste nomás, pero aclaramos que son quistes aéreos. ¿Ya? Son reducidas de menos de 1 centímetro de diámetro, que son de paredes delgadas que están llenas de gas. Las bulas son iguales que los quistes. Bulas, con doble. ¿Ya? La diferencia solamente es que miden más de 1 centímetro. Y la cavitación se parecen a las bulas, pero las bulas y los quistes tienen pared de menos de 1 milímetro acá, cada de 100 centímetros, menos de 1 milímetro, ¿ya? En cambio, las cavidades son huecos negros, pero con paredes de 3 o más milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, un quiste es una radiolucidez menor a 1 centímetro y con pared de 1. Una bula es una imagen radiolúcida de contenido puramente aéreo que mide más de 1 centímetro y cuya pared mide 1 o menos. Su contenido debe ser puramente líquido, puramente aéreo. ¿Cómo informan los radiólogos eso? Presenta radiolucidez de pared delgada y contenido puramente líquido localizante al par. Diagnóstico quiste aéreo, diagnóstico bula. El Blackett es una bula, ¿no? En el proyecto de la semana pasada he puesto varias bulas. Que no deben ser confundidas con notoras. Cavitación con contenido, un clásico de radiología, absceso pulmonar. Un absceso pulmonar. Estos son bulas. Este es un absceso pulmonar. En el enfisema, ¿qué tengo? En radiología tengo el tórax entonelo. Los diafragmas bajan, el espacio claro retrosternal es grande y el espacio retrocardíaco es grande. ¿Ya? Se puede ver en placas en enfisema, sí, pero en casos muy avanzados. Y la medicina actual no está para ver casos avanzados, no está para ver casos nuevos. Casos leves. ¿Qué tengo? Imágenes radiolúcidas sin paredes aparentes que comprometen difusamente ambos pulmones. Si tengo antecedente de que el paciente es un fumador, la posibilidad de ser un enfisema es enorme. O sea, acá no tengo diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un enfisema pulmonar. Huecos negros por todo lado, ¿no? Hueco negro, un montón de huecos negros. Se llama enfisema centrolobuliar. ¿Ya? Hay también enfisema para aceptar que son huecos negros más grandes. Esto es raro, esto casi no tenemos. Y luego tenemos las cavidades, las cavernas, las cavidades. Si estas paredes de las cavernas, por definición tiene que ser de 3 milímetros, ¿no? Si miden entre 3 y 5 milímetros, los radiólogos consideramos que estas cavitaciones son benignas, ¿ya? Las cavitaciones son benignas. Si estas cavitaciones miden entre 5 y 15 milímetros, las cavitaciones son dudosas. Duda. Si es mayor a 15 milímetros, consideramos que son cavitaciones malignas. ¿Y quién cavita? Cavitan las infecciones, pero también cavitan los tumores, como hemos dicho, ¿cierto? Los dos pueden cavitar. En placa, ver una cavidad es un poco tranca, ¿no? Estas son cavidades, un paciente con tuberculosis. En cambio, en la tomografía es muy fácil de ver una caverna. En rayos siempre es más tranca que en tomografía, ¿no? Más tranca. Te llevan de error también. En cambio, esta caverna, ¿qué grosor son sus paredes? Más de 15 milímetros, ¿no? Medirán, no sé, 20.
¿Y cómo son sus contornos? Irregulares. Cuando vean una lesión espiculada y que tenga cola pleural, como en este caso una cola en la pleura, casi con toda seguridad es un tumor necrosado, como un carcinoma broncogénico o una metástasis que sea necrosado, casi siempre, pero siempre hay el casi, ¿no? No siempre. Yo quisiera estar en la excepción, ¿no? En el hospital, algunos pacientes que vienen con estas lesiones de la selva, micosis, sale micosis, toda la patología. Pero el radiólogo siempre informa, existe sospecha de malignidad. No pone malignidad, pone sospecha de malignidad. Pone lesión cavitada de paredes gruesas y contornos irregulares. Es un patrón cavitario. Y luego, para acercarse al diagnóstico, pues pone sospecha de malignidad. Si está en el centro, se acerca al bronquio, sugiere broncoscopía. Y si está en la periferia, sugiere biopsia. Que hacemos nosotros, ¿no? Biopsia por tomografía. Estábamos viendo en antes, ¿no? Cuando tengo una lesión cavitaria, pero con contenido en forma de una bola, eso puede ser una bola fúngica, o sea, un aspergilloma. Prada Vargas, la patología está en el tercio superior, medio inferior del pulmón de este paciente. Superior del pulmón. ¿Qué tipo de patrón hay? Hasta lo que te puede dar la placa, ¿no? No retirado. Intersticial. Los intersticiales generalmente no son focales, ¿no? Los intersticiales generalmente son difusos. O sea, si tú ves enfermedades que den, digamos, un patrón intersticial focal, existen, pero son muy raras. Los patrones intersticiales son generalmente difusos, o sea, comprometen a los pulmones. Yo estoy viendo más acá como un patrón alveolar, al menos así, pero tenue, ¿no? Y algo más. Me parece que hay una cavidad arriba. No estoy seguro. ¿Qué haría? Le pediría tomografía. Pero por sospecha, ¿no? Digo, sospecha de caverna. Se requiere todo. Ahí está la imagen del tomo de nuestro paciente. Lo que en rayos X se ve como las justas, en tomografía es una monstruosidad. Que tengo una caverna con paredes de 5 milímetros, tengo micronódulos y un patrón especial que es este de aquí. ¿Se parece esto a un arbolito o no? Se llama patrón en Tree-in-Bud. Tree-in-Bud es árbol en brote. En inglés le llaman Tree-in-Bud. Árbol en brote. Es típico de la diseminación broncógena de la tuberculosis. O sea, los bronquiolos terminales se rellenan de un contenido denso. Ya, de un contenido denso. Aquí está el esquema. Tengo la cavidad, tengo consolidados alveolares. Aquí está, este es un consolidado alveolar que no hay. Acá aparece el nódulo, ¿no? Que no tiene broncograma. No hay broncograma, es nódulo. Aquí está el esquema. Y este patrón Tree-in-Bud, que son estos de aquí, ¿no? Que son patrón en árbol en brote. Aquí este patrón en árbol en brote, una belleza. Aquí estamos bronquiolos terminales rellenos de un contenido denso. Por eso adoptan esta forma, ¿no? De árbol en brote. Engrosamiento de las paredes de los bronquios, dilatación e impacto de bronquios por secreciones y materia fibrosa. En nuestro medio, cuando los radiólogos vemos este patrón,
planteamos siempre descartar tuberculosis. O sea, no necesariamente va a ser. Pero como en Perú hay bastante tuberculosis, preferimos que se descarte esa posibilidad. ¿Ya? Si no es, en buena hora. Pero preferimos alertar que es necesario hacer eso. Bien, nos falta ver las bronquiectasias. Y hemos visto antes, pero vamos a ver, volver a ver las bronquiectasias. Con eso hemos visto todos los patrones habidos y por haber, más que eso no existen. Y el resto solamente son combinaciones, A, más C, más C, etc. Entonces vamos a ver acá. Las bronquiectasias también es un plumón negro, que se cree bronquiectasias. Qué belleza. Ulala. Eso es una belleza realmente. Y a las formas, ¿ah? ¿Cómo se hacen las? El bronquio normal va de grueso a delgadito, ¿no? Ojo. El bronquio normal va de grueso a delgadito. En cambio, los bronquios en las bronquiectasias permanecen desde la parte central del pulmón hasta la periferia del mismo calibre. La dilatación puede ser cilíndrica, varicosa o quística. Por ejemplo, en la mañana que estábamos dando en la práctica, les hemos dado, eran varicosas. Varicosas. Vamos a hacer algunos ejemplos, algunos casos y más casos. A ver, ¿qué tengo acá? En este caso tengo el axial, ¿no? Acá tengo el famoso signo del anillo de sello, ¿no? Acá tengo que el vaso es más pequeño que el bronquio, cuando debe ser al revés. Acá me han agrandado, ¿no? Te he puesto el anillo de sello acá para que te acuerden siempre. Y el bronquio tiene que ser el mismo tamaño que el vaso, pero acá es mucho más grande. Se llama signo del anillo de sello. ¿De acuerdo? En ese tipo de bronquitas. Vamos a ver qué más tenemos. Acá tengo otro tipo de bronquiectasia. Uy, acá se ve un tremendo hueco, ¿no? Tremendo hueco acá. Acá son varicosas, ¿no? Miren la dilatación de este bronquio. ¿Y el paciente por qué te busca? El paciente hemoptisis masiva. Masiva. Muchos acaban operándolos, ¿eh? Muchos acaban operándolos. Así se la tomo como lo vemos los radiólogos, ¿no? Siempre en nuestros cortes vamos ahí avanzando, vamos moviendo para darnos cuenta que lo que son bronquios dilatados por bronquiectasias que tiene este paciente. Bien, entonces hemos hecho ya una revisión de todos los patrones habidos y por haber. Puntos claves que uno tienen que dominar y saber como el Padre Nuestro para el examen. La biblioteca de fe son de placas. A mí me gusta preguntar qué hay en tiene, qué hay en uno, qué así. Tienen que saber a la perfección los ejemplos. Dominar a la perfección todos los patrones radiológicos. Todos los patrones radiológicos. Y saber un representante, no unos 2 o 3 clásicos, digamos, de patrón alveolar. Un clásico de patrón intersticial, un clásico de algo así. Con eso van a resolver todos sus problemas. ¿De acuerdo? Listo, nos vemos el día miércoles a la 1.